Bueno, señores, es el año 2016, ha llovido de la hostia desde que este señor empezó a hacer películas, pero ha vuelto aquí con otro producto más, después de habernos dado dos películas tan frenéticas como El Lobo de Wall Street, etc. Y nos trae Martin Scorsese la película Silence, Silencio. Una película de finales del año pasado 2016, que bueno, aquí en España ha llegado a principios de 2017, y hoy os traigo aquí la reseña de una película a la cual solo he acudido a la sala por el nombre del director. Lo tengo que decir así, nada más, ni la temática, ni los actores, ni nada por el estilo. Recuerdo cuando hacíamos el top a finales de 2015 o principios de 2016 sobre las películas que hubieron en ese año, mencioné esta, pero ya leyendo lo poco que había no me entusiasmaba demasiado, y la verdad vi trailers luego y tampoco me entusiasmaba demasiado, y vi la película y sigue sin entusiasmarme lo más mínimo. Pero de hecho, lo voy a decir ya desde el principio, es una película que formalmente tiene muchas virtudes, pero aunque sea de Scorsese, no me ha gustado nada. Y os voy a decir por qué. Silence, hay que reconocer, eso sí, que es una película arriesgada, atrevida, con un par de cojones, porque hacer una película con esta temática y esta forma hoy día no es para nada la tónica de lo habitual. Y hay que entender un poco qué ha sido de la carrera del señor Martin Scorsese todos estos años para comprender por qué ha llegado a hacer un producto de esta configuración, esta magnitud, en estas fechas, en 2016. Scorsese empezaría muy pronto a hacer cine, y la mayoría de sus películas al principio eran casi siempre la misma mezcla. Gángsters italoamericanos, Nueva York, bajos fondos, un poquito de drama, un toque de cosas de música, jazz clásico. Y eso sería la tónica habitual de la gran mayoría de películas de Scorsese al principio. Luego pasaría a diversificarse en otros trabajos, haría hasta productos de suspense, thriller o terror, como El Cabo del Miedo. Y bueno, ha sido artífice de variopintos productos brillantes, en los que destacaría estos últimos años especialmente Shutter Island o El Lobo de Wall Street. Y nos llega con una película que es un poco también de sentido común el que la haya hecho él, porque entendamos que Scorsese ha ganado muchos premios, está reconocido como uno de los mejores directores de la faz de la tierra, ya no solo de Hollywood, y es que ha hecho ya un poco de todo, se ha exprimido a sí mismo como artista muchísimo y nos ha dado mucho de su talento en un montón de películas, donde ha tenido enormes presupuestos, ha trabajado con actores de grandes tallas, se ha movido por muchos sitios, nos ha explicado muchas cosas. Entonces es como que ya ha demostrado todo su catálogo, ¿no? Entonces esta película, más que querer ser un producto y que vaya con unas intenciones, unas pretensiones, ha sido algo que ha hecho un poco con introspectiva, ¿no? Es una película muy de autor en general, de hecho. No se parece en nada a la gran mayoría de productos de este tío. Para empezar, porque el tono es muy lento, muy pausado, y porque nos mete en un debate que yo creo que hoy día está bastante desencaminado para la gran mayoría de la gente. Pero bueno, no hay que ser prejuiciosos, y yo fui a ver la película no sabiendo lo que me iba a encontrar, pero bueno, pensando que a lo mejor me aportaba cosas y me sorprendería. Y a ver, tengo que reconocer que la película no me decepcionó tanto como creí que lo haría al principio. Hubo cosas que me gustaron, pero en general se me hizo una película bastante plasta. Ojo, no me aburrí, como dice mucha gente, pero no acabó de entretenerme ni siquiera, ¿no? Es decir, bueno, si pusiéramos el entretenimiento de una escala del 1 al 10, yo diría que el entretenimiento fue un 5 o un 6. No lo suspendería, pero tampoco lo digo que esté muy bien. Básicamente, la temática de la película ya es de un arquetipo base extraño, porque entendedme, si esta película la hubieran hecho en los años 50 o 60, hombre, ¿qué queréis que os diga? La cosa lo hubiera petado. Pero señores, estamos en el siglo XXI, hace ya muchos años que la hegemonía de la iglesia dejó de estar imperante en la mayoría del mundo, la iglesia católica, quiero decir, la religión cristiana, vaya. Y claro, un producto donde se nos presenta, cosa rara también, ¿no?, a los religiosos como los buenos del cuento, a los cristianos, quiero decir, pues es bastante poco común. Así pues nos sitúan en el siglo XVII, si no me equivoco, o XVI, ahora mismo no recuerdo, en una etapa en la que Occidente intentaba entrar a Japón
mediante la fe. Es decir, sí, una época en la que la religión cristiana mandaba, digamos, misioneros, emisarios de la fe cristiana, a Japón, para enseñar la doctrina filosófica y de la fe cristiana a los japoneses. Lo que pasa es que los japoneses ya tenían sus propias creencias, su filosofía era el budismo en general, y dijeron, pues no nos interesa mucho esto de Dios y la Biblia y estas cosas, ¿sabes? Entonces, no. Pero, bueno, claro, los cristianos en ese momento, sobre todo, siempre con sus aires de su superioridad, grandeza, terquedad, creyéndose los emisarios de Dios, los únicos que tenían la verdad, dijeron, ay, pobrecito indígena, cállate que a ver si te voy a meter sushi ese por el culo, venga, apóntale en la Biblia, date 3 padres nuestros, a ver si me caga en todo. Así, a resumidas cuentas, que los japoneses no aceptaron esa imposición por la mala folla y por la fuerza. Y, bueno, si la Iglesia ha sido conocida muchas veces por sus persecuciones en contra de aquellos que predicaban no a favor de la fe precisamente, la Inquisición, etc., pues ahí les pasó lo contrario, que los japoneses los pasaron por la katana, literalmente. Los cristianos fueron perseguidos, torturados y asesinados si no decidían abandonar su fe y dejarles en paz. Y los cristianos estuvieron ahí, no hubo santa manera. Y bueno, sí que es cierto que con el paso de mucho tiempo, y indudablemente también la llegada de los cristianos a mucha gente le influenció, se plantó la semilla, y sí, el cristianismo está en Japón, también tiene mucho que ver el colonialismo británico posterior, el resultado de la Segunda Guerra Mundial, donde los occidentales pusieron el culo ahí como les dio la gana. Y realmente tengo que decir que la llegada de la religión cristiana a Japón fue algo realmente triste, porque el país nipón, vale, que obviamente no sería la cúspide de la civilización, ni un lugar ejemplar tampoco, obviamente tenía cosas malas, y el budismo pues tampoco lo veo como algo que deba imperar por encima de nada, porque veo una discusión estúpida decirme si es mejor el budismo o el cristianismo. A mí las dos me parecen una soberana tontería, esa discusión no tiene fin. Pero bueno, me pareció una pena porque en general la cultura y la sociedad japonesa era mucho más abierta, mucho más tolerante respecto a muchos temas, y con la llegada del cristianismo fue muy triste cómo se reprimieron muchas cosas, la sexualidad fue tapada y censurada, la libertad de expresión también, muchas cosas de la forma de pensar se modificaron y no para bien precisamente, y fue una pena. Y a Japón le costó abrirse. De hecho, todavía este tipo de cosas les pasa factura a la cultura nipona y a su sociedad, y lo podemos ver imperantemente en muchos hechos en que muchas cosas son un poco especiales sexualmente, y creo que ya sabemos por qué. A ver, que cada país es un tema, ¿no? Pero bueno, la cosa está como está. Luego también tienen un clarísimo problema de natalidad. Muere más gente de la que nace, y de hecho leí hace poco un alarmante estudio en el que se afirmaba, y eso es verdad, que casi un 40 o un 50% de la población japonesa entre 25 y 31 años es todavía virgen. Es decir, es una sociedad bastante peculiar. No estoy diciendo que lo que tenga que ser es como otros países donde la gente a los 12 ya está metiéndola, ¿no? Pero vaya, 31 años y que ni siquiera hayas tenido un intento de relación, ni siquiera, es como de, pues no es muy normal. A ver, que no digo que sea malo, pero vaya, a nivel general el mundo funciona así. Los que no lo hacen son pequeñas anomalías, y ahí eso se está convirtiendo en la regla, que no es lo que debe ser. Así que bueno, dejando de lado esto, básicamente podríamos resumir la película en que hay un misionero ahí, que interpreta a Liam Neeson, que por cierto no sé por qué lo ponen tanto póster, tanto trailer, tanta portada, se aparece muy poquito en la película, ya os lo digo. Que estás un poco mayor, Liam, que ya hay que irse pensando lo de aparecer en portada de películas. Relájate, tanto venganza y te encontraré y te mataré, y ahora estás aquí besando el crucifijo, hermano. Madre mía. Y bueno, le pierden el rastro en Japón y mandan a 2 misioneros más, que fueron sus aprendices, digamos, años atrás, que son pues Andrew Garfield y Adam Driver. Sí, Kylo Ren de El Despertar de la Fuerza. No sé, supongo que aquí se ha pasado al lado de los buenos, pero sigue siendo igual de feo y sigue vistiendo de negro, no os preocupéis. Y Andrew Garfield, que mirad, empezó con
con películas de Spider-Man su puta madre, y entre hasta El último hombre y esta, pues ha demostrado que tiene unos registros realmente espectaculares y es buen actor. En esta película, de hecho, mirad, puede que no me guste su personaje ni nada por el estilo, pero se come la pantalla bastante. Evidentemente tiene mucho más protagonismo que el personaje de Adam Driver, pero vaya, lo hace de sobremanera, ¿no? Y está muy bien caracterizado. Atrás queda, ¿no? Sigue siendo un personaje que se le ve joven y tal, pero atrás queda, ¿no? El adolescente Spider-Man, ¿no? De Webb. Entonces, bueno. Es que la película se podría resumir en una cinta de 3 putas horas, sí, es así de larga, de discusiones sobre la fe. Budismo contra cristianismo. Y ya está. Lo que pasa es que ese mensaje de presentarme a los cristianos como los buenos del pastel, a mí no me cuela. Ya todos sabemos qué historial tiene la iglesia detrás de sí, las cosas que han pasado alrededor del mundo con el paso de los años. Entonces presentarme a los cristianos un poco como los portadores de la bondad y dispuestos a morir por su fe y tal, pues lo veo un poquito dudoso, un poquito nada más. Pero bueno, la cuestión es que quizá el problema sea ese. Yo es que soy ateo a rabiar, entonces tú me dirás, ¿qué coño haces viendo una película en los que los cristianos van a convencer a los budistas, no? Buena pregunta, pero es que cuando uno va a ver una buena película, no importa el tema que trate, debería conseguir por lo menos una implicación mínima del espectador. Y a ver, no os niego que hay momentos de la película con los que empatizo mucho. Por ejemplo, si olvidamos el hecho de que son cristianos, en base son personas teniendo una forma de pensar. Y la intentan imponer, pero también cuando intentan que estos renieguen de su forma de ser, de pensar, es duro, ¿no? Cuando a alguien le dicen, oye, si quieres vivir tienes que renunciar a aquello en todo lo que crees. ¡Wow! ¿Cómo le puedes pedir eso a un hombre, no? Y ahí se demuestra que hombres son verdaderos hombres, por así verdaderas personas que están dispuestos a morir por sus valores y por lo que creen, y aquellos que con tal de salvar su culo hacen lo que haga falta, ¿no? Y hay un personaje en la película que lo ejemplifica muy bien. También tengo que decir que alivió bastante el hecho de que a mí la cultura japonesa siempre me ha gustado. Y no lo digo porque lea manga o vea anime. Siempre me ha gustado. Su filosofía, su forma de ser, sobre todo en la época que se retrata la película. Entonces me atraía mucho, ¿no? Ver el duelo. Aunque yo esperaba que la cosa fuera hacia otro camino, ¿no? Pero claro, la historia es la historia y bueno, las cosas pasaron por las que pasaron y los japoneses no iban ahí a dialogar y convencer, o sea, si tenían que pasar a alguien por la cuchilla, lo hacían, ¿no? Entonces, tampoco podemos decir, no, es que bueno, al final los budistas serán como justos, ¿no? Sabios, conseguirán convencer a través del diálogo, las palabras, no, lo que hacen es poner el jarabe de palo, o hacer lo que yo te digo, o pillas, ¿no? Con diversas torturas. Entonces, bueno, es que la película se divaga durante 3 horas sobre la fe. Tiene un final que me pareció curioso, pero realmente incluso la fotografía no mata porque se ceban interiores para cautivar al espectador con el sentimiento de claustrofobia e impotencia de los personajes protagonistas. Las escenas de violencia, bueno, he visto cosas peores, como aquel que dice, a ver, que no es una película, no es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, pero vaya, ya me entendéis. Tampoco creo que fuera necesario enseñar siquiera. La película creo que se podría haber quedado en algo más solemne si se contuviera más en algunos momentos. Pero vaya, yo creo que esta sí es una buena película si desde luego crees en algo. Evidentemente, no te digo que seas cristiano, pero si eres cristiano mejor. Porque desde luego esta es una película, una de las que mejor yo creo que se ha expuesto el debate de la fe, lo que es creer, lo que no, lo que es la verdad, lo que no. Vaya, está bastante bien, el guión es lo que nutre casi toda la película y hay planos que son realmente hermosos y momentos que son visualmente arrebatadores. Pero vaya, no es una película que por su contenido ni por su mensaje me convenza, porque a mí la religión siempre me ha parecido una lacra y un foco constante de conflictos y un impedimento para la evolución y avance de la especie humana. Así que, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que es de las peorcitas de Scorsese y con bastante diferencia, pero bueno, el que la quiera ver, allá él. Esperemos que igual los próximos productos que nos traiga ya sean, no sé, de otro tono, o al menos mejoren en el tema que tienen.
Es decir, no es que me parezca mal el guión o que esté mal contada la historia, no es que la película sea mala, sino que el tema yo creo que es desacertado y está muy desubicado para los tiempos que corren. Pero oiga, Scorsese es bueno en la dirección, que nadie se preocupe. Gracias.